Las protestas en Irán se han intensificado hasta convertirse en una guerra civil total entre el régimen y el pueblo en su 12ª noche. Sin embargo, los eventos más impactantes y que podrían acabar con el régimen ocurrieron hoy no en la capital, sino en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y en la ciudad refinería de Abbas, el corazón del país. Con los trabajadores portuarios y de refinerías uniéndose a la huelga general y las protestas, hay evidencia de que el pueblo ha comenzado a tomar el control de estas ciudades estratégicas. Esto es ahora una bomba de tiempo para el régimen de Khamenei. Si se corta la arteria económica más sensible del régimen, la capacidad de Teherán para resistir esta revolución popular se vuelve matemáticamente imposible. Con el humo de los enfrentamientos en las calles de Teherán aún sin despejarse, el verdadero terremoto estratégico ocurrió en el sur de Irán, en el punto clave del Golfo Pérsico. Según imágenes verificadas que fluyen de las redes sociales y fuentes confiables de OSINT en el terreno, la puerta de entrada más grande de Irán al mundo está ahora al borde de salir completamente del control del régimen. Los manifestantes antirrégimen han tomado puntos críticos, puertas de aduana y arterias principales en Bandar Abbas, la ciudad portuaria más estratégica de Irán en el Golfo Pérsico. Se informa que las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a retirarse ante esta multitud masiva y enfurecida, con algunos incluso abandonando sus uniformes y huyendo al mezclarse con la población civil. Para entender la gravedad de este incidente, debemos mirar más allá del concepto de una protesta callejera y analizar técnicamente lo que Bandar Abbas significa para el régimen iraní. Esta no es una simple ciudad costera. Es un enorme centro económico que gestiona por sí solo el 85% del tráfico de contenedores de Irán y el 70% de su comercio exterior total. En este momento, este pulmón ha dejado de respirar. Videos de la zona portuaria muestran a manifestantes subiendo a las grúas y enarbolando banderas del león y el sol de antes de 1979. Esta acción no es simplemente un cambio de tela, sino una declaración visual de que la soberanía ha cambiado de manos, de que el régimen ha terminado su dominio en suelo iraní. La participación de los trabajadores portuarios en Bandar Abbas en la huelga y la transferencia de instalaciones al control popular está destrozando no solo el comercio exterior del régimen, sino también la cadena logística que necesita para sobrevivir. Los barcos están anclados en mar abierto, incapaces de cargar o descargar. El régimen ha perdido sus importaciones de alimentos, materias primas industriales y, lo más crítico, el flujo de equipos técnicos necesarios para sus fuerzas de seguridad. La participación de los trabajadores portuarios en la huelga, la paralización de las grúas y la transferencia del control de las instalaciones a comités populares no solo están interrumpiendo el comercio exterior del régimen, sino que también están destrozando la cadena logística básica que necesita para sobrevivir. Imagina un país donde la principal puerta de entrada para las importaciones de alimentos, medicinas y repuestos industriales está cerrada y la llave está en manos de las masas que buscan derrocar ese régimen. Si el régimen pierde Bandar Abbas, lo que las imágenes actuales sugieren que está a punto de suceder, esto no es solo la pérdida de una ciudad, sino el fin de la presencia de Irán en aguas globales. La caída de esta ciudad, hogar de la principal base de la armada iraní, será el mayor clavo en el ataúd de los mulás, y ahora mismo el martillo está en manos del pueblo. Sin embargo, la asfixia logística es solo la primera capa de este escenario de desastre. El segundo y mucho más mortal aspecto de la crisis para el régimen ha estallado en el corazón energético del país, la provincia de Juzestán. Las imágenes que salen de Abbas, la capital energética de Irán, demuestran que el régimen está perdiendo el control de los campos petroleros. Los trabajadores de las refinerías en la provincia de Juzestán, que posee el 80% de las reservas de petróleo de Irán, finalmente han dicho basta a años de discriminación étnica, presión económica y malas condiciones laborales. Los trabajadores no solo se declararon en huelga, detuvieron físicamente la producción y los manifestantes están cerrando válvulas, declarando que han liberado instalaciones estratégicas. La capacidad de producción diaria de 4 millones de barriles de petróleo está ahora bajo amenaza directa y física. Perder el control de la ciudad de Abbas secaría la única fuente de efectivo caliente del régimen para financiar a los guardianes de la revolución, IRGC, las milicias Basij y las fuerzas proxy al otro lado de la frontera. Cuando el dinero deja de fluir, también lo hace la lealtad. Informes del campo indican que la población árabe étnica en la región de Juzestán ha combinado su ira acumulada por años de marginación con este sabotaje estratégico. Este levantamiento en Abbas tiene el potencial de sacudir no solo a Irán, sino también a los mercados globales. Podría crear una onda de choque que aumente los precios mundiales del petróleo entre un 20 y un 30%, desencadenando hiperinflación y un escenario de colapso económico definitivo para el régimen.
El problema ya no es la reforma o el aumento de salarios. Es el fallo de los órganos vitales del régimen, su corazón y pulmones. Ahora retrocedamos un poco en la cámara de esas calles caóticas y observemos los enormes destrozos estratégicos creados por estos eventos tácticos. La pérdida de control del régimen sobre la ciudad portuaria de Bandar Abbas y Abbas no solo significa que las luces se apaguen en Teherán, sino que implica el tambaleo de los equilibrios geopolíticos globales. El régimen de Khamenei ha sido la piedra angular del bloque antioccidental que ha construido con Rusia y China durante años. Pero esta noche, esa piedra angular se ha desplazado y toda la estructura se está derrumbando con un estruendo. Primero, concéntrate en la línea más crítica del mapa, el corredor de transporte norte-sur, INSTC. Rusia dependía vitalmente de esta ruta, que va desde el Mar Caspio hasta el Golfo Pérsico. Bandar Abbas, para eludir los embargos en la guerra de Ucrania, comerciar con India y mantener su logística militar. Esta ruta, que Putin llamó la Puerta del Sur, está actualmente cerrada físicamente por barricadas de manifestantes. El momento en que el control del puerto de Bandar Abbas deja el régimen, el único elevador seguro de Rusia hacia mares cálidos, se rompe. Esto no es solo una pérdida comercial para Moscú, sino un desastre militar, porque significa que la arteria logística que alimenta la máquina de guerra de Rusia ahora está cortada, y la reacción en cadena se extiende hacia el este de Asia, hasta Pekín. El tramo más crítico de la iniciativa de la Franja y la ruta de China en el Medio Oriente ha colapsado a partir de esta noche. Apartemos la cámara de los enfrentamientos en las calles de Teherán y enfoquémonos en el tablero de ajedrez global, la verdadera dimensión geopolítica de los eventos, la imagen más amplia. Porque lo que estamos presenciando en las calles de Irán hoy no es solo una explosión de ira vinculada a los precios de la gasolina o los tipos de cambio. Este es el rompimiento del eslabón más débil en la cadena de autocracia global. En el eje Moscú, Pekín, Teherán, que durante años ha forzado al mundo a un orden multipolar, apoyándose mutuamente para mantenerse en el poder, el pilar de Irán se está derrumbando, y este colapso contiene una de las mayores ironías de la historia moderna. La revolución islámica, que fue la pesadilla del mundo occidental en 1979, se ha convertido ahora en una pesadilla modelo 2026, una contrarrevolución para el bloque del este y los regímenes autocráticos. Khamenei está experimentando la soledad más concurrida, ruidosa, pero más desamparada de la historia. Sin embargo, esta vez hay una gran ausencia en el escenario. Rusia y China, los hermanos mayores que acudieron al rescate del régimen iraní en cada evento social en el pasado, están en silencio esta vez. El apoyo que los regímenes autocráticos se dan entre sí se basa en realidad en una hermandad de supervivencia. Temen el efecto dominó con un miedo mortal, sabiendo que cuando uno cae, el otro será sacudido. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde están los hermanos mayores de Khamenei, Rusia y China? La respuesta es simple, despiadada y igualmente instructiva: la orfandad de los autócratas. Esta alianza no era una unión de valores ni un compromiso de lealtad, sino una pura asociación de miedo e interés. Y cuando el barco hace agua, los capitanes cierran los botes salvavidas antes que las ratas. Rusia está actualmente ocupada derritiendo su propio ejército en el lodazal ucraniano y tratando de mantener a flote su economía bajo sanciones. Putin no tiene ni una unidad de mercenarios para enviar a Teherán, ni un sistema de defensa aérea, ni un solo rublo para donar. La capacidad logística y militar de Moscú está tan estirada que solo puede observar impotente el colapso de su socio estratégico, Irán, desde las ventanas del Kremlin. Esta pasividad no es una elección para Rusia, sino una necesidad, y este colapso significa que Rusia perderá su mayor base logística en el Medio Oriente, la seguridad del Mar Caspio y el Corredor Sur. Si Irán cae, el flanco sur de Rusia quedará completamente indefenso y su presencia en Siria se verá logísticamente interrumpida. Para Rusia, la caída de Irán significaría la culminación de su propio cerco. En el frente chino, la situación es aún más pragmática, fría y despiadada. Pekín, lidiando con su propio estancamiento económico, crisis inmobiliaria y problemas de deuda interna, se niega a hacer inversiones políticas o militares en un barco que se hunde. Para China, Irán era una fuente de petróleo barato y una parada en el proyecto de la Franja y la Ruta, en otras palabras, un activo. Sin embargo, un Irán que se está volviendo inestable, arrastrado a una guerra civil y rechazado por su propio pueblo, ya no es un activo para Pekín, sino una carga tóxica. El silencio de China es la señal más clara de que ha desconectado al régimen de Khamenei.
Esta situación trae a la mente un escenario aterrador para todos los regímenes autocráticos, una cadena de revoluciones similar a la primavera árabe. Recuerden, una chispa en Túnez incendió Egipto, Libia y Siria. No hay garantía de que los lemas de muerte al dictador que se corean hoy en las calles de Teherán no resuenen en Moscú u otra capital mañana. Es precisamente este valor contagioso lo que temen los autócratas. La repulsión a mano limpia del pueblo iraní contra los tanques del IRGC está destrozando la percepción de un Estado invencible. El año 1979, con la caída del régimen del Shah, dio origen a un modelo de totalitarismo teocrático. En ese momento, este cambio alteró el equilibrio en la región. Hoy, el péndulo se está moviendo en la dirección opuesta. Lo que está sucediendo a partir del 1 de enero de 2026 es la venganza de 1979. Sin embargo, esta revancha tiene el potencial de sacudir no solo la política interna de Irán, sino también el equilibrio de poder global. Porque si Irán cae o sufre un cambio radical de régimen, el centro logístico de Rusia en el Medio Oriente y la seguridad energética de China y su proyecto de la Franja y la Ruta se verán comprometidos. El régimen iraní está experimentando en realidad las profundidades de una crisis de legitimidad en este proceso, al que llama una crisis económica. La confesión de Pezeshkian de que quien tomó el dólar se lo comió es el documento oficial de la bancarrota del Estado. La gente ya no quiere reformas, quieren desconectar completamente el sistema. En este punto, la falta de ayuda del bloque autocrático es el principal factor que convierte el pánico interno del régimen en un pánico total. El presidente chino Xi Jinping veía a Irán como el seguro para su seguridad energética a través de 25 años de acuerdos estratégicos. Sin embargo, a medida que el régimen pierde el control en Abbas, los miles de millones de dólares de inversión de China se han evaporado y el cuento de hadas de la asociación estratégica ha sido borrado. La administración de Pekín ahora está en pánico, buscando alternativas para su industria que depende del petróleo iraní. Pero es imposible llenar el vacío dejado por la retirada repentina de 4 millones de barriles de petróleo por día del mercado. La puerta de Venezuela está cerrada, la puerta de Irán se está cayendo, la puerta de Rusia está bajo fuertes restricciones. Irán era el último bastión, pero ahora la seguridad energética de China ha entrado en crisis junto con el régimen de Teherán. Esto significa que incluso China, el mayor protector del régimen, ya no puede mover un dedo para salvar a Khamenei porque ya no hay nadie en quien invertir. A medida que las líneas logísticas y económicas colapsan una por una, el verdadero efecto dominó está ocurriendo dentro del bastión más confiable del régimen, sus propias fuerzas de seguridad. El puño de hierro que el régimen ha construido a lo largo de los años, gastando miles de millones de dólares, se está rompiendo como vidrio ante la ira pública. Este fuego de rebelión no se limitó a Teherán o a Abbas. Desde Teherán hasta Isfahán, desde Bandar Abbas hasta Baluchistán, la gente se levantó de manera coordinada en las 31 provincias en más de 111 ciudades. En las calles levantaron las banderas del león de la era del Shah, rechazando la identidad impuesta por el régimen. Ataques a los símbolos del régimen, los carteles de Khamenei, las bases de Basij y las comisarías de policía muestran que se ha cruzado el umbral del miedo. Si multitudes en una ciudad como Mashhad, considerada el bastión sagrado del régimen y la ciudad natal de Khamenei, están gritando, este país no será una patria hasta que los mulás sean enterrados, entonces el escudo religioso e ideológico del régimen también ha sido quebrado. En medio de este caos interno, un disparo de advertencia estratégico desde Washington ató las manos del régimen y cambió el equilibrio en el terreno a favor de los manifestantes. La clara advertencia de Donald Trump, si matan incluso a un manifestante, les haremos pagar un alto precio, personalmente apuntaremos a Khamenei, fue el golpe psicológico final que hizo dudar a las fuerzas de seguridad. Esta advertencia reforzó la percepción entre el público de que el mundo y las superpotencias nos respaldan, mientras desencadenó temores entre los generales del régimen y los comandantes de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué pasa si doy una orden y me procesan? ¿Qué pasa si Khamenei se va y me quedo en la estacada? La incautación y quema de vehículos blindados por los manifestantes en las calles de Teherán, acompañada por la multitud gritando «Hemos tomado Teherán», es la evidencia más clara de este vacío de poder. Profundicemos en la dimensión militar del eje del mal, el triángulo Rusia-Irán-Corea del Norte. Irán era el financiador y la fábrica de drones de este triángulo. El cierre de puertos y el recorte en los ingresos petroleros podrían destruir el flujo de efectivo en el corazón de este triángulo.
Esta cadena de eventos está destruyendo fundamentalmente el modelo de financiamiento de la red terrorista regional de Irán. El cierre de puertos significa el fin del día de pago para siempre para Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak. El colapso económico de Irán derrumbará toda la red de fuerzas proxy en el Medio Oriente como fichas de dominó. Sin dinero no hay lealtad, sin cohetes no hay amenaza. En este momento, Teherán no tiene un agujero en el bolsillo, sino un desgarro enorme que no se puede remendar. Durante años, el régimen contó a su pueblo el cuento de hadas de la economía de resistencia, afirmando que se mantenían firmes a pesar de las sanciones. Pero lo que vemos hoy no es resistencia, es un colapso sistémico total. Los trabajadores del petróleo están en huelga, los trabajadores portuarios están en huelga, la policía está desertando, los comerciantes han cerrado sus persianas. Un Estado puede ser derrotado mientras su ejército lucha en las líneas del frente, pero cuando su economía, logística y burocracia de seguridad se unen simultáneamente a su pueblo, ese Estado está técnicamente colapsado. El llamado del príncipe Reza Pahlavi en el exilio para llevar a millones a las calles no es solo una búsqueda de un líder carismático, sino el deseo del pueblo iraní de corregir el error de 1979, rechazar la ideología del régimen y volver su rostro hacia el mundo civilizado. Las multitudes de millones en Mashhad y Teherán terminaron con la legitimidad del régimen no en las urnas, sino en las calles detrás de barricadas en llamas. En esta noche histórica, los rumores de que los mulás planeaban huir a Moscú no señalaban el comienzo del fin, sino el fin mismo, como ratas abandonando un barco que se hunde. El pueblo iraní está reescribiendo su propio destino, esta vez tomando por la fuerza la pluma de las manos de los mulás. Seguiremos siendo testigos de estos momentos históricos, del renacimiento de una nación. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.